Muy buenos días para todas y para todos. Cordial saludo. Les damos en nombre del Movimiento Político Mira un caluroso saludo de bienvenida a todos los pacientes de la enfermedad de cáncer que nos acompañan en este recinto de la democracia, que ustedes son los actores y los protagonistas y deben ser así en un sistema de salud. Un saludo muy especial para todas las autoridades, para todas las asociaciones, para todos los colombianos que en este momento nos están siguiendo por la transmisión en directo que se está haciendo a través del canal institucional, señal del Congreso, por nuestra página web. Sé que vamos a tener en el transcurso de esta audiencia comunicación vía internet con el departamento de Caldas, con el departamento del Quindío, con el departamento de Risaralda, con el departamento de Cauca. O sea que desde la distancia también les decimos a todos ustedes que bienvenidos son a este evento. Quiero agradecer también la compañía y el trabajo en equipo que hemos hecho con la Fundación Simón Cáncer. La verdad es que sé que hay mucha expectativa, una gran incertidumbre, grandes inquietudes de parte de todos los pacientes de todas las enfermedades en Colombia. Pero ustedes representan para nosotros una enfermedad que ha sido casi que invisibilizada, aun cuando han habido avances, pero tiene todavía muchas cosas que resolver. Y creo que es el mejor escenario y el mejor momento a propósito de esta tan anunciada reforma estructural del sistema de salud y la ley estatutaria. De manera muy especial también quiero saludar al doctor Fernando Ramírez Campos, director de las enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, al doctor Gustavo Morales, Superintendente Nacional de Salud, a quien le agradezco, doctor Morales, su compromiso con este tipo de eventos y todos. Usted siempre ha sido muy juicioso en escuchar y más adelante también quiero reconocerle públicamente algunas cosas que hemos logrado el trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud. Un saludo muy especial también para el doctor Vlad Beltrán, asesor de la señora Contralora, la doctora Sandra Moretti. Saludo también muy especial para el doctor Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cardiología, para la doctora Alexandra Cuela, que viene en representación del Defensor del Pueblo, para las organizaciones de la Mesa Nacional de Cáncer, a don Gustavo Campiño, de la Asociación AMESE, Marcela Duzán, Marta Ureña, gerente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, para doña Marta Lucía Guartero, presidente del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos, Adriana María Garzón, directora de la Fundación Simón, Francisco Mora, director administrativo de la Fundación Simón, Ercilia Fajardo, de la Asociación de Usuarios de Valledupar, para Lizerde Ruiz, gerente de salud de Famisanar, para el doctor Jaime Arias, presidente de ACEMI. Y permítanme, antes de entrar en materia, desde este abril y desde el Congreso de la República, enviar un saludo muy especial a una persona que por esta grave crisis del sistema y por la deficiencia, la falta de atención oportuna, por la negligencia médica, como seguramente se va a demostrar más adelante, por las barreras de acceso que tenemos en el sistema, hizo ayer algo insólito para llamar la atención en la ciudad de Popayán. Este es un hecho ya que está en conocimiento de las autoridades, la personalidad está ya adelantando las investigaciones. Pero les quiero contar que me llamó mucho la atención porque fue un medio de comunicación quien me abordó para contarme el caso. Se trata de Sonia Mireya Torres. Ella contaba el día de ayer cómo después de largas horas y filas de espera para ser atendida, en estado de gestación perdió su feto, perdió su bebé, y en la desesperanza, en la angustia por haber visto esto, cogió su feto como una prueba de la incapacidad humana de por qué pasan estas cosas. Se lo llevó al personero del municipio. Esto de verdad que vaya en los límites, creo yo, de la tristeza, de la desolación que sienten todos los colombianos. Y me preguntaban en ese medio de comunicación que qué pensaba
Yo decía, doctor Morales, esta es la representación de uno de miles y miles y miles de casos que a diario están sucediendo. Quise darle este reconocimiento a él porque dije, yo mañana voy a tener una audiencia pública donde vamos a hablar del papel de los pacientes en la nueva reforma. Ojalá que esa reforma de verdad sirva para que este tipo de casos no se repitan, porque es la vida de un ser humano. Entonces, desde aquí, a Sonia Mireya Torres, a toda su familia, toda nuestra solidaridad. Y hoy seguramente vamos a escuchar cosas que nos van a sensibilizar, y creo yo que nos tienen que motivar tanto al legislativo como al ejecutivo para mirar si el camino que estamos tomando es el camino acertado, si en verdad lo que estamos proponiendo vale la pena y va a ser para satisfacer las necesidades de los actores y los protagonistas que tienen que ser los pacientes y que tienen que ser los profesionales y los trabajadores, porque muchos nos hemos preocupado por mirar a otros actores, pero los otros actores son administrativos, financieros, operativos, pero la verdad, quien debe centrar nuestra atención son los pacientes, porque son las víctimas del sistema y son a los que les debemos poner todo cuidado para que las cosas efectivamente mejoren. Diciendo esto y enfocándonos en el tema de la enfermedad del cáncer, quiero decirle a todos los colombianos y colombianas que uno de los problemas que ha tenido el sistema de salud en Colombia, uno de los muchos problemas, entre otros, ha sido la falta de reglamentación de las leyes. En este Congreso, los legisladores nos hemos dado la tarea, seguramente algunos muy juiciosamente, otros menos, pero la gran mayoría juiciosamente, de legislar sobre temas, pero infortunadamente las leyes se convierten en saludos a la bandera y las leyes son simplemente leyes muertas porque se quedan en la reglamentación. Y en el caso de la enfermedad del cáncer no es la excepción. No podemos olvidar, por ejemplo, la falta de reglamentación de la ley 1388 de cáncer infantil. Y cómo no recordar en este día también, precisamente con ustedes los pacientes de cáncer, una ley que fue liderada y que fue autoría de una mujer congresista que fue víctima mortal de una enfermedad del cáncer de seno, que fue la doctora Sandra Ceballos, quien fue la autora de la ley 1384 de 2010. Ley que incluso mereció que un ciudadano tuviera que presentar una acción de cumplimiento para que la ley se reglamentara, porque 6 meses después aún de haber sido expedida y sancionada, la reglamentación no se daba. Pero miren lo paradójico es, esta ley en el 2010, en abril del 2010, es expedida por el Congreso de la República. En diciembre del 2010, que la ley tenía que estar expedida, no había sido, la ley tenía que estar reglamentada, no había sido reglamentada, no se funcionaba, no presentaba. Y solo hasta septiembre del 2012, 2 años después, entonces el Consejo de Estado Medioambiental le ordena al Gobierno Nacional que en un plazo perentorio de 2 meses tiene que reglamentar la ley. Este plazo se vence el próximo mes de mayo. Estamos a menos de un mes. Esperemos a ver qué pasa. Pero la pregunta aquí que nos debe caber es, por esa falta de reglamentación, ¿cuántas personas víctimas de la enfermedad de cáncer de pronto no se hubieran podido salvar, no se hubieran podido atender, no hubieran podido tener calidad de vida? Esa es la pregunta que nos debe preocupar. Pero eso no solamente pasa con la enfermedad del cáncer. Eso ha pasado en la falta de reglamentación de la ley en el sistema de salud. También lo vemos con lo que pasó, doctor Morales, usted lo sabe más como con la ley 1478. Esa fue una de las leyes que pretendió darle salvavidas, oxígeno a esta gran crisis del sistema de salud que hoy vivimos, y es una ley que se quedó sin reglamentar más de un 30%, que sin ser la panacea, porque no lo era, tenía unos artículos que de pronto podían ayudar. Yo aquí quiero empezar a darle reconocimiento a usted, doctor Gustavo Morales, porque creo que en esto usted se ha sido muy bien, es que la 1438, desde la 1122 del 2007, se hablaba de una figura que era el defensor del usuario. Y
cuando ocupa la Superintendencia Nacional de Salud, que hace muy pocos meses llegó a ese cargo, que empieza a darle fuerza al tema de defensa del usuario. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Que ahora, en esta reforma estructural que se está presentando al sistema de salud, ya hay otras reformas y ya hay otras iniciativas que están pretendiendo cambiar esa figura de defensor del usuario. Entonces, nuestra preocupación es que lo que ya se logró después de tanto tiempo ahora, con la nueva ley que cambie. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, por eso llamo la atención en este tema. Quiero también decir que las cifras proyectadas en el tema de la enfermedad del cáncer van aumentando y la incidencia así lo proyecta y así lo muestran las cifras. Entonces se habla de que, por ejemplo, los cánceres que ocupan los primeros lugares son el cáncer de seno, el cáncer de estómago, el cáncer de próstata, el cáncer de cervix y el cáncer de pulmón. Y lo que logramos encontrar en la investigación que hicimos para esto es que en el 2013 se esperan 243 casos más de lo que se reportó para el año 2012. De 7.872 casos de cáncer de mama en el 2013, que son los que se esperan, va a ser el aumento, repito, más de 243 casos. En el cáncer de estómago se espera también un crecimiento para el año 2013 de alrededor de 243 casos y se está hablando de 8.047 casos. Se esperan 5.495 casos de cáncer de cuello uterino. Y aquí también tengo una muy buena noticia para todos los colombianos. Trabajamos de manera ardua y decidida para lograr sacar adelante una ley que no debería haber sido una ley, sino que debería ser algo que debería haber estado incluido en el plan obligatorio de salud. Y es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es la que produce el cáncer de cuello uterino. Paradójicamente, esa vacuna no estaba dentro del plan obligatorio de salud. Yo sé que el gobierno nacional ha venido haciendo unas campañas y está trabajando en el tema, pero les quiero contar que con esta ley que está en este momento para sanción presidencial, que la luchamos aquí, logramos que esta vacuna contra el virus del papiloma humano sea gratuita y obligatoria para todas las niñas que están escolarizadas entre el cuarto año de primaria y el segundo año de secundaria. Esto estamos hablando de una edad promedio de 9 a 12 años y pues la verdad es que me parece una excelente noticia, creo que es importante decirlo. Pero aquí les quiero contar que con toda la satisfacción y felicidad que nos va a haber logrado sacar adelante esta ley, porque ya no va a estar sujeto a campañas si al gobierno de turno las quiere hacer, no las quiere hacer, sino que es obligatorio. Ahí quedamos con un sinsabor, algo agridulce. ¿Saben por qué? Porque nosotros en el proyecto habíamos propuesto que la vacuna fuera universal para niñas de 9 a 12 años. Pero a la hora de firmar la conciliación, alguien se nos atravesó. No voy a decir quién, pero alguien se atravesó. Y entonces, por el tema fiscal, decidieron cerrar el tema solamente para niñas de 9 a 12 años que están escolarizadas. O sea que esta vacuna se va a aplicar en instituciones públicas de las niñas que están escolarizadas. La pregunta que yo hago aquí y le hago al gobierno nacional es: ¿y las que no están escolarizadas no tienen derecho a que se les vacune? Entonces, eso es muy triste. Eso es muy triste porque, de todas maneras, aquí hay que pensar en el bienestar de los colombianos, de la gente, pero el tema siempre es el fiscal, y ojalá con este mismo sentido fiscal que miran la limitación para que las niñas puedan tener esta vacuna que es de prevención, ojalá se mirara la óptica todo lo que pasa en el tema fiscal en Colombia con los recursos, y ustedes me van a entender por qué estoy diciendo eso. También hay un llamado a doctor Morales también y al Ministerio de Salud sobre la reglamentación de esta ley, porque pues, el gobierno nacional tiene que reglamentar. En las campañas que se están haciendo en este momento, vemos con buenos ojos esas campañas, pero quiero decirles que nos preocupa la forma como van a hacer la vacunación, o la están haciendo. Entonces, la primera vacuna, pues en la fecha inicial, a los 6 meses la segunda dosis, y la tercera dosis, porque se tiene que aplicar 3 dosis, la hacen a los 5 años. La pregunta es si en tanto tiempo esa vacuna va a poder ser efectiva. Yo pienso que no saben por qué. Primero, porque hay varias razones. Los embarazos en adolescentes es un problema que estamos viviendo.
en 5 años ya la tercera dosis seguramente no va a tener el efecto que queremos que tenga. Pero además también en tanto tiempo se pierde como la secuencia, la gente se traslada, entonces ojalá la recomendación se tenga en cuenta esto. Pero vuelvo a decir, me siento muy feliz de poder contar y participarles a ustedes, a los pacientes de cáncer que hoy nos están acompañando esta audiencia, que la vacuna contra el virus del papiloma humano ya es un hecho, va a ser obligatoria, va a ser gratuita, y eso nos llena de muchísima tranquilidad, por lo menos es un avance y lo tenemos que hacer. Y este avance también quiero darlo, hablando de avances, quiero dar un reconocimiento también a la Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por usted, doctor Morales, sobre el tema de las enfermedades raras y las enfermedades laborales. Nosotros hicimos aquí un foro, una audiencia pública muy similar a estas, y en ese foro y en esa audiencia usted se comprometió primero que iba a nombrar a la comisión de personas especializadas para tratar el tema, en virtud de otra ley que se estaba esperando que se reglamentara y ya se empezó a trabajar con eso, y eso ya es un hecho cumplido, ustedes lo hicieron. Pero también me celebro que por fin se haya sacado el listado de las enfermedades, que eso no se había podido hacer, o sea, eso ya es un avance, tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser justos, pero todavía falta mucho por hacer, pero ya tenemos un paso. Quiero referirme al tema del cáncer de manera muy general, porque acá hay expertos, hay autoridades, hay profesionales que seguramente durante esta audiencia nos van a hablar y nos van a hacer propuestas frente al tema y nos van a contar. Yo quiero referirme un poco a cuál es la visión que tenemos en este momento frente a la reforma que presentó el Gobierno Nacional. Recuerden ustedes que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República 2 veces, una ley ordinaria y una ley estatutaria, todo referente al tema de la salud. La ley estatutaria fue radicada y está en la Comisión Primera del Senado, y esa ley tiene un mensaje de urgencia, es supremamente importante. La ley ordinaria no tiene mensaje de urgencia, va a ser tramitada como una ley ordinaria. La diferencia entre una y otra es que la ley estatutaria deberá salir en esta legislatura, va a su trámite y su discusión va a ser rápido, se van a unir las comisiones primeras tanto del Senado y Cámara para discutirla, y luego la plenaria de esa ley tendrá que salir rápidamente, y ahí tendremos que dar también un amplio debate si lo que contiene la ley estatutaria, lo que queremos y lo que necesitamos, ese es otro debate. Pero yo me quiero referir a la ley estatutaria, a la ley ordinaria. La ley ordinaria entra por la Comisión Séptima del Senado de la República. Ya la Comisión Séptima del Senado de la República muy juiciosamente ha empezado a hacer audiencias, foros, creo que el lunes va a haber la primera audiencia con pacientes y con almas. Me parece interesante el ejercicio. Sin embargo, yo les quiero contar que en mi caso particular yo fui una de las que me puse a que fuera una ley ordinaria. O sea, tiene que ser una ley, tiene que haber un mensaje de urgencia. Yo me puse a que fuera, lo tramitaran así, como sin mensaje de urgencia. ¿Saben por qué? Porque lo hemos dicho en muchísimos escenarios. El mensaje de urgencia obliga a que las leyes salgan rápidamente. Mientras tanto, no. Y en el tema de salud, la crisis de la salud, nuestro concepto ya está sobrediagnosticado. Hemos dicho, ¿qué más necesitamos decir? Si han sido innumerables las audiencias, los foros en los que hemos escuchado a todos los actores del sistema. Y hubo un momento en que, bueno, estábamos tan saturados de escuchar que decimos, no, vamos a ser propositivos y llamamos también a todos los actores del sistema, propongan. Y esto así, desde la 1438 recuerdo yo que se hicieron unas mesas de trabajo en compensar, que entre otras cosas es una gran preocupación que tengo, y le digo a propósito de las audiencias que han arrancado por la Comisión Séptima del Senado, de que se hagan este tipo de eventos y escuchemos a la gente, y después eso se convierta en un salto a la bandera, y que las propuestas que haga la gente y los actores no se tengan en cuenta que pasó y fue en la ley 1438. Pero si alguien independiente de que nos hubieran no tenido en cuenta el mensaje de urgencia, pues bueno, no lo tuvieron, va a ser ley ordinaria y empieza la discusión por allá. Desde el mismo día que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, como un hecho histórico, pasó con la ley de víctimas y ahora con la reforma a la salud, radicó el proyecto junto con el ministro de Salud aquí en el Congreso de la República. Nos dimos a la tarea de revisar el articulado.
se había presentado el proyecto, sino porque el gobierno lo ha dicho y lo ha firmado, y era una petición que le habíamos hecho incansablemente, que el tema de la reforma de la salud tenía que ser el primer punto de la agenda pública, y del orden del día no podía ser otro, y así lo digo. Entonces, créanme que eso para nosotros fue muy, nos generó mucha expectativa. Cuando encontramos el articulado, que fueron 67 artículos los que presenta el gobierno nacional, les quiero decir que encontramos un artículo que ya nos empezó a causar escozor. Y ese artículo habla de que se va a crear un fondo de salvamento. Un fondo de salvamento que a través del cual se les va a pagar las deudas a las EPS que tienen con los hospitales y con las clínicas. Y les quiero decir por qué les escozor de esto, que aquí hago mención al doctor Jaime Arias, porque él tiene razón cuando en algunos escenarios ha dicho, no todas las EPS han procedido de la misma manera, y ya ellos se salieron. Sí, no todas las EPS, pero la gran mayoría sí han actuado de manera indebida. Entonces, ¿cómo así nos preguntamos que se cree un fondo de salvamento para pagar las deudas a las EPS que habiendo recibido los recursos de la salud, los malversaran, los dilapidaran, desfalcaran el sistema y ahora tengamos que pagar a los hospitales y las clínicas? Eso a mí, para mí no tiene presentación. Hicimos la denuncia y el ministro de Salud dijo, efectivamente, hay que hacerlo. Y él dio dos argumentos. El primero, hay que hacerlo porque si no se hace, los hospitales y las clínicas pues quedan y hay que cerrarlos. Y ante ese argumento, ¿no qué hace? Pues así lo va a medir. Y dijo el segundo argumento el ministro, y además, que fue el mismo argumento que tuvo en la ley de cuentas maestras, con la cual se liberaron 2.5 billones de pesos para aliviar la crisis de los hospitales y las clínicas en diciembre del año pasado. Yo no entiendo por qué todavía incluso escuchamos a profesionales de la salud que llevan 6 meses sin pagarles y supuestamente esa plata iba a ser un bien directo. No entiendo por qué todavía grandes denuncias y todavía no se ve qué pasó con esos 2.5 millones de pesos. Pero cierro paréntesis diciendo esto. Dijo el ministro, no, eso no es un invento de esta reforma, eso viene desde la 1438 y en eso también le doy la razón. Pero la pregunta que yo les hago a ustedes y a todos los colombianos, resulta que es que aquí en el Congreso los legisladores hacemos las leyes, pero el hecho de que hagamos las leyes no quiere decir que nos equivoquemos, y las leyes se hacen dentro de un contexto. Y entonces ese fondo de salvamento que creó la ley 1438 en ese momento permitía comprar la cartera de las EPS, pero la situación no era tan difícil. No habíamos visto la magnitud del fenómeno de la corrupción que invadió el sistema. Pero les quiero decir otra cosa. Cuando discutimos la ley de cuentas maestras, entonces, en el mismo documento de gobierno, tenemos que hacerlo, y esto se creó en la 1438, los congresistas le pusimos a ese fondo de garantías una salvaguarda para decir, pero si les van a pagar las deudas de las EPS, pónganles un plazo para que paguen, porque es el fondo que además de que hacen fiestas con los recursos de la salud, invierten los recursos en lo que no tiene que ser, se enriquecen ellos a costa de la vida de la gente, pues entonces no paguen. Le pusimos el plazo de un año para que las EPS pagaran. Eso quedó en la ley de cuentas maestras. Y el escozor que nos da, y es la denuncia pública que quiero hacer hoy, es que además de que hoy en la reforma estructural que propone el gobierno nos dice, creamos un fondo de salvamento, les vamos a pagar las deudas a las EPS que desfalcaron el sistema, que no hicieron lo que tenían que hacer. Papá gobierno se vuelve paternalista y asume las deudas del hijo irresponsable. Le quitó el placito de un año, le quitó el plazo de un año. O sea, usted sí puede pagar, si no quiere no paga. El último, la pregunta que yo me hago, ¿quiénes son los que vamos a terminar pagando las deudas de las EPS? Papá gobierno, pero bajo el manto de los hijos que somos los colombianos, vía cotizaciones de régimen contributivo, vía impuestos, vamos a terminar pagándole la plata a estos señores que actuaron indebida y peligrosamente con los recursos de la salud. Y eso no tiene presentación, y esa es una pelea que nos tenemos que dar aquí. Porque si es verdad que por el principio de solidaridad se tienen que asumir esas obligaciones
meten los micos, los meten los congresistas, pero este proyecto todavía no ha empezado a ser debatido ni discutido. Y lo que para nosotros son mitos, el gobierno lo llama errores de redacción. Y entonces yo digo, el tigre no es como lo pintan. Y quiero referirme a este articulito que me parece que tiene, y ustedes me perdonarán, un veneno gigantesco. Encontramos en el artículo 4, en el literal X, un parágrafo que hablaba de que se le va a cambiar la naturaleza a los recursos del sistema de salud. Los recursos de salud, y lo quiero hacer didáctico para que lo entiendan, son públicos, con destinación específica y son inembargables. Así lo dice la ley. Resulta que en este literal escribieron que los recursos de la salud son públicos mientras que estén en el fondo único que pretende crear el gobierno nacional, que es como ese fondo grande donde van a llegar todos los recursos del sistema. Hasta ahí van a ser recursos públicos, pero cuando se transfieran a los agentes del sistema, esos recursos se convierten en recursos privados. Y ustedes dirán, bueno, eso puede ser relevante, pareciera que no, pero tiene una relevancia gigantesca, y les voy a contar de qué se trata. Nosotros hicimos la denuncia, pero más allá de la denuncia, solicitamos de la Contraloría General de la República un consejo frente a este tema. Y mientras que la Contraloría se pronunció, les quiero contar que fuimos objeto de muchos señalamientos. Nos decían que estábamos haciendo populismo, que éramos demagogos, que no es cierto. Pues hoy les quiero decir, y aquí traigo la prueba, y quiero decirles que en este informe que le brinde la Contraloría General de la República, nos están dando la absoluta razón de todo lo que dijimos. ¿Y qué es lo que dijimos? Que cambiándole la naturaleza a los recursos de la salud, convirtiéndolos en privados y dejando de ser públicos, nada más ni nada menos que estaríamos dejando sin piso jurídico todas las investigaciones que se vienen adelantando por el uso indebido y por la malversación de los recursos. Si mi mente no me falla, creo que son, doctor Uray, 664 investigaciones que viene adelantando la Contraloría General de la Nación, más de 47 investigaciones que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación y más de 134 investigaciones que viene adelantando la Procuraduría General de la Nación. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? O sea, ¿qué hicieron los señores socios de las EPS? Cogieron la platica, se la guardaron, no le pagaron a los hospitales ni las clínicas, invirtieron en condominios, patrocinaron campañas políticas, invirtieron como patrocinio equipos de fútbol, hicieron con la plata fiestas, construyeron grandes instalaciones e infraestructura. Y ahora, papá gobierno colombiano pagando las deudas, pero no se preocupen porque les vamos a dar un premio. Todas las investigaciones que vienen con ustedes adelantándose se quedan sin piso jurídico, y algunos de los que ya están sancionados por la ley penal, por el principio de favorabilidad, pueden alegarlo, y las investigaciones también, las sanciones quedarían sin piso. ¿Cómo les parece esto? Pero hay algo aún muchísimo más grave que tiene aquí el informe de la Contraloría, que fue lo que nosotros denunciamos. Es que con ese articulito, que para nosotros no es un pico, sino es un orangután, y que para el gobierno lo minimiza llamándolo un error de redacción, dice el ministro, y para no generar suspicacias. Pues les quiero contar que también con esa transformación de los recursos de públicos a privados, la plata o el dinero, los recursos que le van a llegar a las EPS en el nuevo sistema, que ya no se van a llamar EPS, sino que se llaman gestores de servicios
redacción, aquí está esta. Miren cómo es el círculo y cómo es el sistema. Se crea el fondo de salvamento, les pagamos las deudas a las EPS, le quitamos la frasecita de que tienen un año para pagar las deudas, o sea, esa platica se perdió. Pero además de que les pagamos las deudas, se puede, entonces aquí el segundo tema, transforman los dineros públicos y privados. La Contraloría, cuando se convierte en recursos privados, ya no puede ejercer ningún tipo de control sobre esos recursos. Hagan fiesta, que nadie los va a poder investigar porque son recursos privados. La Contraloría no podría investigar en el tema fiscal, mucho menos pues disciplinariamente y penalmente, porque si no le gasta la plata como quiere, cuando es privado. Entonces, se caen los procesos y se caen todos los procesos, pero miren lo que nos parece que es más perverso. Es que los socios de esas EPS que le hicieron tanto daño al sistema, con toda facilidad, bajo la figura de sociedades anónimas, que van a ser las gestoras de servicios de salud, pueden fácilmente ir a ser socios de esas gestoras de servicios de salud. O sea que es el negocio redondo. Me pagan las deudas, me limpian de investigaciones, puedo hacer la plata, con la plata lo que yo quiera, pero además de eso, me dejan participar encima del negocio. ¿Cómo les parece? Este es el escenario, y aquí no estoy diciendo nada que no sea cierto. Casos, por ejemplo, que son reprochables y sobre los cuales se llama la atención en infinidad de oportunidades, como el caso de Santo. Ustedes tienen que ver lo que pasó con Santo. La Contraloría General Nacional ha requerido una investigación de cerca de 1.7 billones de pesos, billones no pelar, por el uso indebido de los recursos. Y eso es lo que se conoce, porque lo que no se conoce, imagínense esto. Pero con este articulito, que fue un pequeño error de redacción, con ese articulito, esa investigación se queda sin piso. Y es muy probable que el señor Carlos Palacino, alegando el principio de favorabilidad, pues levanten la sanción porque diría cómo quedaría el tema. La Contraloría nos decía en este informe que de las 600 investigaciones, quiero darles el dato exacto, creo que son 600, me ayuda Camilo para dar el dato exacto de cuántas investigaciones con la Contraloría, suman cerca de 3.8 billones de pesos. ¿Y de dónde va a salir la plata? Pues de nosotros. Entonces, yo quería hoy contarles a ustedes esta realidad, porque es bueno que ustedes sepan a qué nos vamos a enfrentar. La pregunta que uno se hace, y es la normal y la lógica, es: ¿esta reforma, así como está presentada, va a ayudar en algo para solucionar el problema a los miles y miles de pacientes que están viviendo el problema de la falta de atención, la entrega no oportuna de medicamentos, la falta de autorización para procedimientos? ¿Será que en la reforma de la salud que está presentada todavía no lo hemos encontrado? Porque hemos encontrado más bien que hay un favorecimiento a toda costa y a todo costo para las EPS. Y yo quiero terminar mi intervención diciendo esto, y es a lo que invito. Es que el Congreso de la República, los legisladores, tanto los senadores de la República como los representantes a la Cámara, tenemos una gran responsabilidad, y es una responsabilidad histórica. Somos nosotros los que podemos transformar esta dura y triste realidad. Pero les quiero decir una cosa, y eso advierto. A mí me decían en un medio de comunicación cuando yo hice las denuncias que todavía no las tenía confirmadas y ratificadas por la Contraloría, porque lo que hoy, y es el mensaje que yo le mando al ministro de Salud, es que no estaba haciendo demagogia, no estaba haciendo populismo. Ese articulito que dijo que lo va a quitar, tendrá que quitarlo porque lo van a quitar. No es tan cierto que sea un error de redacción, no es tan cierto. Ahí está pasando algo porque insistentemente
hay que convocar a la sociedad civil, hay que convocar a los colombianos. El Congreso aprueba, es cierto, y tiene mayorías, pero esta reforma estructural al sistema de salud debe ser refrendada por todos los colombianos. En esto yo creo que tenemos que dar la pelea, todos los que nos duela el país, a los que nos duela realmente lo que está viviendo el país. Estamos hablando de paz, se llegó el momento de la paz. Nosotros apoyamos el proceso de paz, pero la paz también es posible, primero, si hay inclusión, y si hay oportunidades, si hay igualdad, si se le garantiza a la gente los derechos. Esa es una forma de hacer paz. Por eso, los colombianos serán quienes deben refrendar la ley que salga de la reforma estructural. A mí que no me vengan a decir que pues porque pasa la mayoría aquí de votación nos van a meter ríos como este. Vamos a hacer unos carácteres y la función, nuestro compromiso es que desde hoy, como lo hemos venido haciendo desde hace muchos años, vamos a tener que informar a la gente de lo que está pasando y que la gente pase cuenta de cómo, y si esta reforma no se